Ok, ayer nos quedamos o empezábamos a platicar acerca de la escleroderma. Y ya les había dicho que las raíces grecolatinas de escleroderma pues se derivan de esclero, duro, derma, piel. Es decir, que estas pacientes desarrollan o dentro de sus manifestaciones clínicas tienen endurecimiento de la piel. ¿Ok? Esta enfermedad es más frecuente en mujeres, como la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes. De todas las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría afectan a mujeres. Después veremos por qué. Es una razón muy lógica, muy simple de entender por qué las mujeres se afectan más con las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Entonces, esta también, tanto como por ejemplo el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, son enfermedades que afectan más a la mujer que al hombre. ¿Ok? De la escleroderma tenemos estas variedades. En primer lugar tenemos a la escleroderma localizada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una afección cutánea exclusivamente localizada a la piel. No tiene manifestaciones sistémicas, ¿sí? Nada más la piel está afectada. Y de ella tenemos a dos ejemplos, la llamada morfea y la llamada lineal. A la morfea también se le llama escleroderma en placas, porque efectivamente así afectan la piel de estas mujeres que se ven afectadas por esta variedad. Son pequeñas placas o grandes placas que pueden afectar diferentes zonas del cuerpo. Es más común en el tronco, en la espalda, en la cara, también las extremidades, pero va siendo un poco menos común o menos frecuente. ¿Ok? Las placas pueden ser pequeñitas o pueden ser muy grandes. Y son pequeñas plaquitas o pequeñas zonas en donde se advierte primero cambio de la coloración de la piel. La piel empieza a ponerse de un color blanco y posteriormente ya va convirtiéndose en la piel en una piel dura o endurecida. Esta variedad de escleroderma, la variedad localizada, tanto la morfea como la lineal, son variedades benignas porque no tienen afección sistémica, vuelvo a repetir, ¿ok? La morfea, entonces, también llamada escleroderma en placas. Ya les expliqué por qué. Son pequeñas plaquitas que pueden afectar diferentes áreas del cuerpo. En ocasiones puede haber varias placas pequeñas que se juntan o coalescen y entonces hace una placa mucho más grande de morfea, ¿ok? Después tenemos a la escleroderma localizada en su variedad lineal, como su nombre lo indica. Aquí ya no es una placa, sino es una línea, ¿ok? Y esa línea también puede afectar diferentes zonas del cuerpo. Aquí, por ejemplo, de la área corporal más afectada por el escleroderma lineal es el cuero cabelludo. Entonces hay personas, hay mujeres que tienen esta variedad, que tienen una línea de morfea, perdón, de escleroderma, que va desde el cuero cabelludo hacia la frente e inclusive puede afectar otra área de la cara, como la mejilla. ¿Ok? Entonces es como si fuera una cicatriz lineal de escleroderma. ¿Ok? Estéticamente se ve desagradable. ¿Sí? Sin embargo, sigue siendo, al igual que la morfea, una variedad benigna, porque nada más está afectando la piel. ¿Ok? Preguntas de la escleroderma localizada, ya sea morfea o la otra variedad que es la lineal. No, doctor. Ok. Después tenemos a la llamada esclerosis sistémica. Algunos le llaman escleroderma sistémica. ¿Ok? Aquí ya la cosa cambia, porque aquí sí ya hay manifestaciones sistémicas. En primer lugar tenemos a la escleroderma difusa, también llamada esclerosis sistémica progresiva. Esta variedad, la escleroderma difusa, es la variedad más grave de todas estas variedades de escleroderma que estamos mencionando aquí, porque sus manifestaciones sistémicas ponen en riesgo la función de diferentes órganos e inclusive la vida de las pacientes. ¿Ok? Aquí entonces, aparte de que la piel se pone dura,
es decir, que hay datos de escleroderma, ya hay entonces manifestaciones a diferentes órganos o sistemas. La piel aquí ya no va siendo igual que como la morfea o como la lineal. Aquí toda la piel, toda el área corporal empieza a endurecerse. Y entonces estas pacientes, por ejemplo, si la escleroderma está afectando la cara se va afilando, ¿sí? De tal manera que la piel se va haciendo tensa y brillante. Y las pacientes van adoptando una carita pequeñita porque la piel se va enjutando, se va estirando, se va poniendo muy dura. Y entonces son pacientes que casi no tienen arruguitas en la cara, y entonces la piel es lisa, brillante, y los rasgos faciales se van haciendo muy afilados, de tal manera que algunos autores denominan a esta facies de esta escleroderma difusa por afección de la cara, le llaman facies de pajarito. Es como si tuvieran un piquito porque la nariz se afila mucho y la boquita empieza a hacerse chiquita, ¿sí? La apertura bucal se va haciendo cada vez más pequeñita, y entonces las pacientes ya no pueden abrir totalmente la boca, ¿sí? Entonces la apertura bucal se va haciendo chiquitita. Y entonces hacen esas facies que les acabo como facies de pajarito. Asimismo, la escleroderma va afectando las falanges y entonces los dedos empiezan a ponerse duros, con una piel brillante y muy dura. Si ustedes ahorita se toman la piel de alguno de sus dedos, con mucha facilidad toman la piel de sus dedos, ¿sí? La pellizcan y la agarran muy facilito. En estas pacientes que tienen la escleroderma difusa, esto no se puede hacer. No podemos sostener esta arruga de nuestra piel, porque la piel se pone tensa, dura, ¿ok? Esa es la afección cutánea, pero en esto, como les decía hace unos minutos, lo más grave es la afección sistémica. ¿Qué órganos se ven afectados por la escleroderma difusa? De los más afectados y de mayor riesgo o mayor peligro es el riñón. Así como va endureciéndose la piel, también el parénquima renal va endureciéndose, ¿sí? Va presentando, esclerosis también el parénquima renal. ¿Y a qué conduce esto? Conduce a una falla renal, a una insuficiencia renal. Entonces las pacientes empiezan a tener datos de insuficiencia renal crónica. De hecho, la mayor mortalidad que se da en las pacientes con esta variedad de escleroderma difusa es por insuficiencia renal. Algunas pacientes tienen o desarrollan una insuficiencia renal rápidamente progresiva y en cuestión de meses la paciente puede fallecer, ¿ok? Algunas otras tienen una afección renal mucho más lenta y pueden ir llevando por bastante tiempo este daño renal crónico, ¿ok? ¿Qué otros sitios se ven afectados por la escleroderma? Bueno, por esta escleroderma difusa. Otro dato importante es la afección vascular. ¿Qué es lo que sucede en las pacientes que tienen esta enfermedad? Presentan un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud. En la variedad CREST, que está en el inciso B, se ve cómo se escribe Raynaud, ¿ok? Después pasaremos a revisar la variedad CREST. Entonces, en la escleroderma difusa también hay fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? El fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo de las arterias de pequeño calibre o de muy pequeño calibre. ¿En dónde tenemos las arterias o arteriolas de más pequeño calibre? En las zonas distales, ¿ok? Es decir, en las zonas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, la punta de la nariz, el lóbulo de las orejas, que es donde tenemos las zonas más distales del cuerpo. Entonces, cuando estas pacientes desarrollan ese vasoespasmo arterial, presentan esto que se conoce como fenómeno de Raynaud. Maurice Raynaud fue un médico francés que fue el que por primera vez describió esta triada que hoy lleva su nombre. ¿En qué consiste la triada? Es muy fácil de entender
porque si les estoy diciendo que las pacientes presentan un vasoespasmo, esto se presenta porque el vaso o la arteria primero se cierra, pero después se abre. Por eso es que les digo que es un espasmo. Eso quiere decir espasmo, algo que se cierra y después se abre. Entonces, cuando el vaso sanguíneo, en este caso las arteriolas de muy pequeño calibre, se cierran, en la zona distal al cierre de la arteriola empieza a presentarse la isquemia. La primera fase del fenómeno de Raynaud es una palidez. Entonces, si se presenta en los dedos, los pulpejos o la parte palmar de los dedos se pone blanco, ¿sí? Hay una palidez de estas zonas distales. Conforme persiste el espasmo, es decir, el cierre de esta arteriola, la segunda fase del fenómeno de Raynaud ahora es la cianosis. De la palidez pasamos a la cianosis. Entonces, las zonas estas distales se ven moradas o cianóticas. Y como dijimos que es un vasoespasmo, posterior al cierre viene la apertura. Se vuelve a abrir la arteriola y otra vez hay flujo sanguíneo. Y entonces, la primera fase es la palidez, la segunda fase es la cianosis y la tercera fase es el eritema o el enrojecimiento, porque otra vez se restablece el flujo sanguíneo. Entonces, esa es la tríada descrita por el doctor Raynaud. Palidez, cianosis y después enrojecimiento. ¿Ok? Y es muy lógico de entender porque hay un vasoespasmo de esas arteriolas. Se cierra, viene la palidez, la cianosis, se abre, se restablece el flujo y otra vez se ve rosadita la piel o roja. ¿Ok? Entonces, estas pacientes tienen daño renal, tienen daño vascular, otro órgano o sistema que se puede ver afectado en la escleroderma difusa, este es el tubo digestivo. Las pacientes empiezan a tener disfagia, ¿sí? Alteración esofágica. ¿Y a qué se debe? A que tienen disfagia, a que también el esófago se está endureciendo. Y entonces las pacientes inicialmente empiezan a tener dificultad para deglutir sólidos, pero conforme esta alteración esofágica se va intensificando, después llegan a tener inclusive hasta dificultad para deglutir los líquidos. ¿Estamos? Si el proceso al tubo digestivo sigue avanzando, también el intestino delgado se puede ver afectado por la escleroderma. Y entonces la manifestación de la afección del intestino delgado es diarrea. Las pacientes pueden tener diarrea o cuadros diarreicos crónicos. ¿Estamos? Entonces, recapitulando, escleroderma difusa, afección de la piel, que ya les dije cómo es, afección renal, que también ya les describí, afección a vasos sanguíneos, alteraciones esofágicas o del tubo digestivo. Después de eso, ¿qué otro órgano o sistema se puede ver afectado? Pulmón. Igual que como las otras áreas se van endureciendo, también el pulmón empieza a tener fibrosis o endurecimiento. Y entonces el parénquima pulmonar presenta fibrosis pulmonar. ¿Ok? Pregunta para ustedes, ¿cuál será ahora el dato clínico si una paciente con escleroderma difusa tiene fibrosis pulmonar? ¿Cómo se va a manifestar esta? ¿Con una baja oxigenación? Bueno, es una repercusión fisiológica, manifestación clínica. Una dificultad para respirar. Disnea, ¿no? Disnea o dificultad para respirar. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene endurecimiento de la piel, que empieza a decir, perdón, antes de que se me olvide, el Raynaud se va a presentar bajo ciertas circunstancias, ¿ok? El Raynaud se presenta principalmente con bajas temperaturas, es decir, que las pacientes sufren en el invierno, cuando hace frío, ¿sí? Entonces es cuando notan que es más intenso el fenómeno de Raynaud. O, por ejemplo, las amas de casa, cuando abren el refrigerador y tienen que sacar alguna carne que está ahí
el congelador o el agua que metieron para que se enfriara, se les desencadena el fenómeno de Raynaud. Ese es un factor desencadenante, el frío, ¿ok? Pero también se le ha relacionado al estrés como un factor desencadenante del fenómeno de Raynaud. Se me había omitido o se me había olvidado mencionarles esto, ¿sí? Entonces, regresamos nuevamente a la fibrosis pulmonar. Entonces, las pacientes tienen disnea. Si ustedes tienen una paciente con escleroderma, que están viendo que su piel está dura, que está desarrollando fenómenos de Raynaud, y de repente les empieza a decir que se le dificulta respirar, inicialmente con el ejercicio intenso o con actividades fuertes como caminar 3, 4 cuadras, y les va diciendo, ya no logro hacer eso, ahora nada más hago 2 cuadras y tengo que sentarme a descansar porque siento que me falta el aire, ¿sí? O inclusive pueden llegar a tener disnea en reposo, cuando ya la fibrosis pulmonar es muy intensa. Después de la falla renal, que es la primera causa de muerte en pacientes con escleroderma difusa, la segunda causa de muerte es la fibrosis pulmonar, ¿ok? Finalmente, otros órganos o sistemas también se pueden ver afectados por la escleroderma difusa, por ejemplo, corazón. El miocardio también puede presentar fibrosis o esclerosis. Y entonces los o las pacientes empiezan a tener trastornos de la conducción. ¿Sí? Entonces empiezan a tener arritmias, ya sea taquiarritmias o bradiarritmias, bloqueos cardíacos, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces esos son datos de manifestaciones de esclerosis a nivel miocárdico. Otras áreas, otros órganos o sistemas son más raros que se afecten por la escleroderma difusa. Más adelante, dentro de estas mismas enfermedades, vamos a ver lo que se llaman síndromes de sobreposición. Hay pacientes, o a qué se le denomina un síndrome de sobreposición, son aquellos o aquellas pacientes que además de tener una enfermedad de este tipo, tienen agregada otra. Se sobreponen 2 o más enfermedades. Entonces, si ustedes tienen una paciente con escleroderma difusa, pero además ¿ninguna? No, doctor. Ninguna. No, doctor. Ok. Enseguida tenemos a otra variedad de esclerosis sistémica que se denomina síndrome CREST. El síndrome CREST es un acrónimo. Ahí están con letras amarillas, ¿cómo se llama? Mencionadas cada una de estas letras de este acrónimo. La C es de calcinosis. La R es de Raynaud, o de fenómeno de Raynaud. La E es de esófago, o de disfunción esofágica, como dice aquí. La S en inglés es esclerodactilia, nosotros la conocemos como esclerodactilia, y la T es de telangiectasia. Es decir, que aquí las pacientes, para que puedan ser catalogadas como portadoras de síndrome CREST, tienen que reunir estas características de este acrónimo. ¿Y en qué consisten? La C es de calcinosis. Las pacientes con escleroderma pueden desarrollar calcinosis. ¿Qué es la calcinosis? Son depósitos cutáneos o subcutáneos de calcio. Hay depósitos cálcicos. Desarrollan depósitos cálcicos por debajo de la piel. Y entonces la paciente puede decir, oiga, doctor, ¿qué es lo que me está apareciendo? Noto como si tuviera una piedrita aquí abajo de mi piel. Una chiquitita, como si fuera la cabecita de un alfiler, ¿sí? Pero ya me apareció otra por acá, otra más por allá. En un principio eran 4, pero ya se juntaron las 4 y ahora es una grandota. Ya dejó de ser la cabeza de un alfiler, ahora es la cabeza de un clavo, ¿sí? O es una bolita que ya parece como si fuera un barrito, más grande, ya parece un chícharo, ¿sí? Entonces pueden ir desarrollando calcinosis por cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Lo más común es que sea
en áreas cercanas a las articulaciones, pero puede presentarse en las piernas, en los muslos, en el abdomen, en los brazos, en la espalda, en cualquier sitio puede haber calcinio, ¿ok? En ocasiones, estos depósitos cálcicos pueden drenar espontáneamente hacia el exterior y entonces el paciente tener un drene de un depósito cálcico y lo que empieza a salir por ahí es una solución, es una sustancia pastosa, como si fuera pasta de dientes, ¿ok? Blanca. Entonces, ellos pueden empezar a tener ese drene espontáneo de los depósitos cálcicos. ¿Estamos? Esa es la C de calcinosis. La R es de Raynaud. No voy a entrar otra vez en el mismo detalle. El fenómeno de Raynaud es la tríada clásica de palidez, cianosis y eritema o enrojecimiento. ¿Ok? Consecuencia del vasoespasmo de arteriolas. Después tenemos la alteración esofágica. Aquí se afecta nada más el esófago. Otra vez hay disfagia, ¿sí? Hay dificultad para pasar los alimentos, ya sea sólidos en un principio y después ya no tan sólidos. La esclerodactilia se refiere a que estas pacientes con CREST desarrollan la esclerodermia particularmente en los dedos, ya sea dedos de las manos o dedos de los pies. Es más común en los dedos de las manos. Y así como les describí hace rato en la escleroderma difusa, que los dedos empiezan a poner tensos, brillantes, duros, así es la esclerodactilia en el CREST. Eso define la esclerodactilia del síndrome CREST. Y por último, la test de las telangiectasias. Seguramente ustedes han revisado diversas materias, particularmente propedéutica, en cirugía, en gastroenterología, lo relacionado con las telangiectasias. Son pequeños puntos rojos, como arañitas, que aparecen en diferentes partes del cuerpo. Las pacientes con síndrome CREST desarrollan las telangiectasias principalmente en la cara y en el pecho, en el tórax, en la cara anterior del tórax. Pero en cualquier otro sitio también pueden aparecer las telangiectasias. Eso es lo que define al síndrome CREST, este acrónimo. Aquí no hay afección pulmonar, aquí no hay afección renal. Si ustedes tienen un paciente o una paciente que está siendo catalogada como CREST y de repente empieza a tener fibrosis pulmonar o insuficiencia renal, ya no es CREST. Eso es una escleroderma difusa, porque ya tiene afecciones a otros órganos. El CREST nada más afecta esto que está mencionado con sus siglas o con sus letras. ¿Ok? Preguntas del CREST. No, doctor, todo claro. Ok. En tercer lugar de la escleroderma, tenemos a un síndrome o a un problema que ya prácticamente no vemos y que se denomina en esta clasificación escleroderma inducida por productos químicos o medicamentos. ¿Por qué creen ustedes que ya casi no vemos este síndrome de escleroderma inducida por productos químicos o por fármacos? ¿Regulaciones en qué sentido? Exactamente. Como ya se sabe o ya se han descrito qué productos químicos o qué medicamentos pueden provocar este cuadro de escleroderma, pues ya se evitan, ¿sí? Ya han sido prohibidos o bien hay algunos que se siguen utilizando por las propias necesidades de la medicina, pero ya sabemos que ellos pueden provocar este síndrome de escleroderma inducida por productos químicos. Esta variedad o este trastorno se dio a conocer mucho más, ya se sabía antes, pero mucho más se dio a conocer por ahí de la década de los 80 del siglo pasado, cuando en España empezaron a aumentar de manera exagerada los casos de escleroderma. Empezaron a notar que había reporte de muchos casos nuevos de escleroderma. Y entonces llamó la atención de las autoridades sanitarias en España del por qué se estaban viendo tantos nuevos casos de escleroderma. ¿Ok? Y entonces empezaron a hacer estudios epidemiológicos y se dieron cuenta que las pacientes
diagnosticadas como escleroderma, como un nuevo caso de escleroderma, venían de una zona geográfica en particular de España. Y entonces, pues hicieron lo correcto, hicieron un cerco sanitario y empezaron a estudiar esa zona. Y se concluyeron que las pacientes, todas las pacientes diagnosticadas con nuevos cuadros de escleroderma, tenían en común que habían consumido una marca de aceite de oliva o de olivo. Acuérdense ustedes que en España se consume mucho este producto. Y entonces se hicieron más a fondo los estudios y encontraron con que la empresa había adulterado este producto tratando de mejorarlo o de tener una producción mayor. Y esa alteración o esa introducción de alguna sustancia fue lo que provocó la escleroderma. Entonces, al suspender el consumo de este producto, las pacientes empezaron a tener involución de la escleroderma. Es decir, que este es un caso en los cuales, después de suspensión del producto químico o del fármaco, la piel retorna a la normalidad. Con los fármacos, se ha visto que algunos antineoplásicos, algunos productos que se utilizan para tratar el cáncer, también pueden provocar estos cambios de escleroderma. Y de igual manera, el oncólogo o alguien que sabe de esta reacción adversa o reacción secundaria por el uso de estos oncológicos, de estos fármacos contra el cáncer, pues se limita su uso tratando de buscar una alternativa, o bien, si es muy necesario, pues estar al pendiente de lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces, ya les decía yo hace unos minutos, como ahora ya sabemos qué productos químicos o qué fármacos pueden provocar escleroderma, pues ya se limita su uso o se trata de no usar. ¿Ok? ¿Preguntas de todo lo que vimos de escleroderma? El ¿El tratamiento? ¿Perdón? ¿El tratamiento? Tratamiento. Es una muy buena pregunta. Si en algún trastorno, si en alguna enfermedad de las que tratamos nosotros en reumatología, tenemos fracasos terapéuticos, es precisamente en la escleroderma. No hay un tratamiento 100% eficaz para tratar la escleroderma, ¿ok? Todo va a ir de acuerdo a la evolución, ¿sí? En el caso de la escleroderma localizada, se utilizan productos tópicos, pomadas, medicamentos para mejorar la dureza de la piel. En algunos casos hay una buena mejoría, en algunos casos podemos utilizar fármacos que inhiban la fibrosis en la piel, como por ejemplo la colchicina, a veces utilizamos la hidroxicloroquina. Entonces eso nos puede limitar, ¿sí?, el desarrollo de la morfea o de la escleroderma lineal. Como es una enfermedad benigna, no nos preocupa demasiado, ¿okay? Hay veces que se autolimita el problema y no avanza, y se quedan con dos placas de morfea, una línea de escleroderma, y se autolimita, o con el tratamiento que estamos dando, hasta allá puede quedar, ¿sí? Y no va más allá. En donde sí tenemos muchos problemas para tratarla, es la esclerosis sistémica, sobre todo la escleroderma difusa, ¿ok? Los tratamientos que hay para tratar esta enfermedad no son eficaces, no son 100% eficaces. Tenemos muchos fracasos terapéuticos. Al ser una enfermedad autoinmune, lo que más se recomienda es utilizar inmunosupresores. Más adelante, como les decía yo ayer, antier, vamos a ver qué fármacos inmunosupresores utilizamos para diferentes enfermedades. Pero aquí utilizamos inmunosupresores, antifibrosantes. Si desarrollan insuficiencia renal crónica, pues hay que movilizar. Si el fenómeno de Raynaud es muy intenso y muy molesto, pues hay que tratar de prevenirlo, ¿sí? Evitar el frío, es decir, en invierno o en zonas muy frías, recomendarle a las pacientes que utilicen guantes, que se protejan muy bien, gorros, para que eviten el fenómeno de Raynaud. Y nosotros les ayudamos con vasodilatadores, ¿ok? Entonces podemos utilizar calcio antagonistas como vasodilatadores para evitar que
haya ese espasmo de la arteriola y se mantenga siempre abierta. ¿Ok? Para la disfunción esofágica o la fibrosis que presentan a nivel de esófago, pues están los inmunosupresores, los antifibrosantes. ¿Ok? Y ahí la llevamos con tratamientos sintomáticos. Si hay artralgias, pues damos analgésicos, antiinflamatorios. Si hay artritis, porque pueden presentar también artritis, pues de igual manera. Podemos utilizar los glucocorticoides en casos muy graves, ¿sí? Podemos utilizar lo que se llaman pulsos de metilprednisolona. Más adelante vamos a hablar de esto. Podemos utilizar también inmunosupresores por vía intravenosa. En fin, se han intentado diferentes esquemas de tratamiento para la escleroderma, ¿sí? El mayor fracaso lo encontramos en la escleroderma difusa. Hay pacientes que afortunadamente no desarrollan una enfermedad tan grave y nos permite irla tratando dependiendo de qué manifestaciones van teniendo. ¿Ok? Pero en sí, un tratamiento 100% eficaz para escleroderma no hay. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en el caso de la escleroderma inducida por los productos químicos o medicamentos, ¿solo se suspendería y se le daría algún tratamiento extra Sí. o únicamente suspendiendo? Suspenderlos de inmediato. Suspendiendo el tratamiento, uno espera que vaya involucionando. La aparición de la escleroderma por un producto químico, por fármacos, no es así de rápido. No es que el paciente hoy recibió el fármaco y mañana ya tenga escleroderma. No, se va desarrollando a través del tiempo. ¿Ok? Y así como se fue desarrollando a través del tiempo, también la involución es de igual manera, lenta. Poco a poco va mejorando. Mientras nosotros podemos ayudarlo. Aquí, pues, los antifibrosantes, ¿no? Como la colchicina, como la hidroxicloroquina. ¿Ok? Gracias. ¿Algo más? Yo, doctor, la esclerodermia la pueden presentar las mujeres a una edad muy corta. Hay casos infantiles o juveniles, hay escleroderma infantil y hay escleroderma del adulto. ¿Sí? Hay niñas que tienen escleroderma. La mayoría de las variedades infantiles son variedades localizadas, es decir, que nada más se afecta a la piel, afortunadamente. La escleroderma difusa o sistémica, esa sí es mucho más frecuente en mujeres ya adultas, no tanto en niñas o en niños. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Algo más? El diagnóstico básicamente es clínico. Básicamente, como todo en medicina, es clínico, pero si quieres tener un diagnóstico de certeza, tienes que hacer biopsia de piel. Y los patólogos te reportan de inmediato. Te dicen hay fibrosis a nivel de piel, en sus diferentes capas, concluyen o compatible con escleroderma. ¿Sí? Los cambios histopatológicos son poco confusos, son inconfundibles. El patólogo luego te da el diagnóstico. ¿Sí? Y la piel es el órgano más fácil de biopsiar. No tiene caso biopsiar riñón o pulmón si es que tienes ya un reporte histológico de piel. Porque así como está la piel, está todo lo demás. ¿Ok? Gracias, doctor. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Después tenemos a otras enfermedades incluidas en este primer gran grupo de las enfermedades del tejido conectivo o conjuntivo. En el inciso E tenemos a la fascitis difusa con o sin eosinofilia. Aquí, como su nombre lo indica, es un trastorno que afecta a las fascias, ¿ok? Es un proceso inflamatorio de las fascias. Y se le llama difusa porque no tiene un componente claro respecto al proceso inflamatorio. Y pueden tener las pacientes eosinofilia o no, a nivel de la biometría hemática. Este es un trastorno poco común, poco frecuente,
no lo vemos tanto nosotros en reumatología. No voy a entrar en mucho detalle con este problema o con este trastorno. En el inciso F tenemos en esta clasificación lo que se denomina polimiositis, pero en otras clasificaciones este inciso comprende a lo que se llaman miopatías inflamatorias. Y es una enfermedad no muy común, pero sí muy interesante que vamos a revisar con detalle. Entonces, ahorita no voy a hablar mucho de las miopatías inflamatorias, porque las vamos a describir con mayor detalle. Y después tenemos en el inciso G a las vasculitis necrosantes y otras formas de vasculitis. Como su nombre lo indica, es la inflamación o el proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿dónde tenemos vasos sanguíneos? La respuesta que ustedes inmediatamente me van a dar es que tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo. En toda la economía del cuerpo tenemos vasos sanguíneos. Es decir, entonces, que no hay un cuadro clínico único de la vasculitis, sino depende de dónde se presente la vasculitis, así va a ser su manifestación clínica. Y hay diferentes clasificaciones de las vasculitis. Aquí vamos a hablar de esta clasificación que propone el Colegio Americano de Reumatología, pero hay muchas otras clasificaciones de vasculitis. ¿Ok? Por ejemplo, hay una clasificación de acuerdo a los hallazgos histopatológicos. Y entonces ahí es una clasificación diferente. Esta clasificación es muy clínica. Entonces, esta es la que vamos nosotros a revisar. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Vale. Entonces, Todo bien, nos vemos doctor. mañana a las 3, por favor. Hoy se me hizo un poco tarde, pero mañana espero vernos, o que nos veamos a las 3. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Mañana. Gracias, doctor.